tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa en el marco del festejo del primer centenario de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Beatriz Adriana García Mejía, egresada de la generación 2014-2018, y es para mí un gran honor el poder ser partícipe de este coloquio. 100 años de la Facultad de Derecho, 100 años acumulados de experiencias, momentos y recuerdos en cada lugar de nuestra bella facultad. Me permito presentar por orden de participación a los distinguidos doctores que nos acompañarán en esta mesa. El doctor Arnaldo Platas Martínez, el doctor José Francisco Báez Corona, la maestra Berta Alicia Ramírez Arce y el doctor Ángel Luis Parra Ortiz. Y siguiendo con nuestro programa, presento al doctor José Francisco Báez Corona, no sin antes leer una breve síntesis curricular sobre él. El doctor José Francisco Báez Corona es licenciado en Derecho y en Pedagogía, especialista y maestro en docencia universitaria, doctor en Derecho Público, graduado con honores. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y director de la revista Universos Jurídicos. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es autor y coordinador de más de 70 trabajos publicados con circulación nacional y certificación internacional. Es titular del canal de YouTube El Derecho es para Todos y cuenta con más de 300,000 reproducciones acumuladas. Su trabajo se enfoca en el estudio de fenómenos que vinculan derecho y educación. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada Adriana. De la misma manera que muy bien inició el doctor Platas, me parece oportuno comenzar esta intervención felicitándonos por formar parte de esta gran historia de nuestra Facultad de Derecho, que, bueno, un siglo, un centenario no es algo fácil de cumplir para ninguna institución. Y en este caso, pues creo que hemos sido partícipes de un acontecimiento histórico para nuestra facultad y que sin duda alguna, como se ha mencionado en este foro, es el primer centenario porque creo que tenemos una institución fuerte, una institución con historia, pero también con perspectiva de futuro y que sin lugar a dudas va a llegar a un segundo, tercer, etcétera, de centenarios. Celebrar también la iniciativa del doctor Álvarez Montero, quien me honró con la invitación a participar en este conversatorio y poder compartir como han hecho algunos de los compañeros desde un punto de vista, en mi caso, personal, pero bueno, también tratando de incorporar algunas reflexiones desde mi área de conocimiento, que es precisamente la formación jurídica, cuál es nuestra experiencia de haber formado parte de esta facultad. Entonces, en este sentido, mi intervención versa de dos momentos. En un primer momento, pretenderé hacer de manera muy sintética una breve revisión histórica de cómo ha sido la formación de abogados en México. Y ya en un segundo momento me incorporaré mucho más a un aspecto personal, digamos, mi paso, mi experiencia y lo que me ha regalado a mí la Facultad de Derecho. Entonces, empezando con el primer momento, ¿cómo nos formamos los abogados? Prácticamente sin temor a equivocarnos, puedo decir que es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad. Desde, como mencionaba el doctor Platas, desde la antigua Roma, ya tenemos los antecedentes de nuestra disciplina del derecho. Y en ese entonces, bueno, ya tenemos como unos primeros juristas, ¿no? No propiamente licenciados en Derecho, ni mucho menos, pero unos primeros juristas. Sin embargo, no tenemos instituciones universitarias, no tenemos escuelas, no tenemos colegios. Empiezan, por ejemplo, algunos filósofos a crear las primeras academias, pero como tal, empiezan estas áreas de formación en otras disciplinas. Entonces, durante una gran parte de la historia en la antigüedad hasta la Edad Media, la formación de abogado pues se aprendía como un apostolado. Alguien que se interesaba en el ejercicio del derecho se vinculaba con otra persona que tenía esta expertise, y como se aprende un oficio a través de la práctica, de la observación, de estar siguiendo a un maestro, se podía paulatinamente aprender a ejercer el derecho. Esta, digamos que es una etapa de la antigüedad que le llamaremos como la formación a través de apostolado. Ya en la Edad Media, los
principalmente de los seminarios, de la formación religiosa, empieza a darse poco a poco una laicización de estas instituciones y se empiezan a formar las primeras universidades, ¿no? Incluso en México, bueno, la primera universidad que tenemos registro es del año 1550 aproximadamente. En estas primeras instituciones universitarias ya se empiezan a dar como procesos formativos el proceso de formación de licenciados en Derecho. Obviamente hablamos de un proceso de formación muy diverso al que tenemos hoy en día para una escasa minoría de la sociedad, muy clasista, centrado en un tema, pues digamos, de castas. Y el modelo pedagógico, que es con el que se fundan las universidades, es el que se conoce como un modelo pedagógico tradicional. Prácticamente este modelo subsiste, y aquí ya nos vinculamos a nuestra Facultad de Derecho, desde, mencionaba, siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX. Entonces, cuando nuestra Facultad de Derecho se funda en el año 1920, adopta de alguna u otra manera este modelo pedagógico llamado el modelo pedagógico tradicional. ¿Qué características tenía la formación? Y yo creo que aquí varios de los que están haciéndonos el favor de sintonizarnos en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas se van a identificar, porque yo, por ejemplo, voy a ir a esto al final. Estudié en el año 99-2003, todavía me tocó un poco de la formación tradicional y una transición ya hasta un modelo de competencias que le llamaré. Pero quienes estudiaron seguramente a finales de la década de 90s, 80s hacia atrás, seguro que su formación fue principalmente bajo este modelo tradicional. Que se basa en un magiocentrismo, es decir, el profesor es la autoridad central en el aula. El profesor principalmente pues es poseedor de un conocimiento prácticamente incuestionable. El estilo de formación es basado fundamentalmente en la lección, es decir, el profesor llega y bueno, da una especie de conferencia, de disertación, ante la cual pues los estudiantes permanecemos principalmente pasivos, escuchando, tomando alguna nota, para posteriormente tratar de repetir de la manera más fiel y fidedigna lo que el profesor dijo, ¿no? En un examen. Es decir, la evaluación típicamente era al final, un examen que valía el 100% de la acreditación. Y bueno, este es un modelo educativo tradicional. Este modelo hoy en día es muy satanizado por los pedagogos, pero yo creo que para nuestra formación jurídica tiene una relevancia importante y por eso todavía podemos decir que hoy en día subsiste en la Facultad de Derecho, porque para nosotros, como mencionaba muy bien el doctor Arnaldo, el tener algunas bases de oralidad, el tener algunas bases de teoría, de sustento normativo, dogmático, de sustento filosófico en algunos casos, es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, esta es una virtud de este sistema. Obviamente, una limitante es tomarlo como único sistema, porque también algo que dejaba de lado este sistema era la práctica, ¿no? Al haber poca interacción, un estudiante era únicamente pasivo, a veces pues tomaba nota, a veces se le iba la atención y no prestaba demasiado atención a lo que estaba diciendo el profesor. Y entonces no había como ese proceso necesariamente en el estudiante de la actividad, de la interacción, del llevar a cabo competencias prácticas. En muchos casos se aprendía ya en las etapas finales de la carrera, a través de las prácticas, del servicio social, y entonces regresamos a la etapa del apostolado, ¿no? Ya incorporándonos a la práctica con un profesionista, terminamos de aprender lo que la facultad era principalmente teórico. Sin embargo, digo, es un modelo que muchos de nosotros aprendimos así y aprendimos de lecciones magistrales, de profesores que podían llegar al aula y hablar por espacio de 50 minutos, de 100 minutos o más, sin tener ningún apoyo audiovisual, sin tener ninguna nota, sin tener nada más que su memoria y su oralidad. Y quien prestaba atención a estos grandes maestros, simplemente de escucharlos, sin tener que hacer alguna actividad adicional, realmente aprendíamos. Yo quiero citar, obviamente, como también mencionó bien el doctor Platas, con el temor de poder omitir algunos muy importantes, pero sí quiero mencionar que a mí, por ejemplo, uno de los profesores que adoptaba este modelo y eran muy ilustrativas sus clases, sumamente enriquecedoras a pesar de que era únicamente sentarse a escuchar al profesor. El doctor, por ejemplo,
José Luis Zamora Celicrup, que él precisamente me dio la clase de filosofía del derecho, y era de esto, de llegaba, se sentaba, empezaba a hablar, a comentar en torno a las teorías filosóficas del derecho, terminaba, se iba, y nosotros de escucharlo aprendíamos mucho. El doctor José Lorenzo Álvarez Montero me dio a mí las experiencias educativas, como le llamamos ahora, relacionadas con el constitucional, y él, con toda la vasta experiencia que tenía, tanto práctica como dogmática, era esta misma mecánica, ¿no? Llegar, exponernos, hacer dentro de su disertación reflexiones de casos, aplicaciones, y nosotros aprendíamos bastante solamente de escuchar estas clases magistrales. En paz descanse el maestro Fernando Guzmán Calvo, también en sus clases de penal sumamente enriquecedoras a través de la lección magistral. Y solamente por mencionar algunos de los muchos profesores que durante años fueron pilares de nuestra Facultad de Derecho y aplicando un método de formación pedagógica tradicional, lograron formar grandes generaciones de juristas que posteriormente, como se ha dicho, han destacado en aspectos de la política, de la impartición del derecho, de la administración de justicia, entre muchos otros. Pero bueno, ya por ahí de los años 80, 90, a nivel internacional, se empieza a cuestionar este modelo pedagógico tradicional, principalmente por ser pasivo, incluso desde antes, como desde mediados del siglo XX, como en 1950, ya se empieza a criticar muy fuertemente este modelo educativo tradicional, y se plantea una conversión de, en vez de poner atención en lo que el maestro hace, poner atención en lo que el alumno hace. Y bueno, hay varias teorías pedagógicas que empiezan a surgir: la educación activa, la escuela nueva, el constructivismo, posteriormente cuando se desarrolla mayormente la psicología y se empiezan a hacer estudios en torno a cómo aprendemos, pues se empieza a descubrir que aprendemos más en la medida en que más hacemos nosotros en lugar de lo que hace el profesor. Es decir, hay que poner un poquito más de atención en lo que hace el estudiante que en lo que hace el profesor. Y bueno, mencionaba este tipo de modelos, el constructivismo, el modelo de competencias, etcétera. Y estos modelos empiezan a permear, ya hablando en un tono jurídico, incluso en declaraciones internacionales. Organismos internacionales como la UNESCO, que pertenece a la ONU, retoman estos modelos pedagógicos y empiezan a plantear líneas educativas que los sistemas educativos nacionales tienen que ir incorporando a su formación. Incluso nuestro artículo 3º constitucional, que es el que rige la educación, adopta reformas donde se habla de que es una formación del ser humano en su integralidad, donde se habla de que hay que fomentar en nosotros el respeto a los derechos humanos, etc. Y entonces estos modelos pedagógicos que empiezan a permear cada vez más de manera internacional con mucha fuerza, empiezan a adoptarse en el sistema educativo mexicano y a consecuencia pues también por el sistema de universidades nacionales. La Universidad Veracruzana adopta en esos momentos, no hablemos de la década de los 90, el llamado modelo educativo. En ese entonces era nuevo modelo educativo integral y flexible. Ahora ya nada más, pues ya no es nuevo, ¿no? Ya tiene varias décadas y solamente le llamamos MEI. Este modelo empieza a permear en todas las facultades, se plantea este proceso digamos, de generar habilidades también en el profesor, porque anteriormente pues pensábamos el que sabe puede enseñar, pero ahora se dice, bueno, independientemente de que el profesor sepa, debe de desarrollar ciertas competencias pedagógicas para poder estar frente al grupo y desarrollar los conocimientos en los estudiantes. Entonces empiezan a haber procesos de formación del profesorado, no en temas estrictamente disciplinares, como es en el caso del derecho, sino en temas pedagógicos, a plantear otro tipo de estrategias, como por ejemplo un aprendizaje más activo del estudiante, la investigación, la lectura, el llevar a cabo reportes, el llevar a cabo prácticas, el estudio de casos, la simulación, todas estas que ya un aprendizaje más activo del estudiante. Es decir, le quitamos mucho protagonismo al profesor para que el protagonismo del aula lo haga el estudiante. En cuanto a la evaluación, pues también cambia radicalmente, que es un proceso que seguramente a los que pasaron por la facultad a partir del año 2000 hacia acá, cada vez les ha tocado con mayor frecuencia, bueno, estos sistemas de evaluación, donde sí hay un examen final y sumativo todavía, un parcial o un global, pero ya también se toman en cuenta prácticas, se toman en cuenta actividades a lo largo del curso,
Y bueno, empieza a ser un proceso, llamémosle, más integral, ¿no? Esto, pues deviene en lo que le llamamos hoy en día el modelo de competencias, que sigue siendo el imperante en nuestra universidad. El MEIF se desarrolla principalmente con constructivismo, pero después muda a competencias. Y entonces las aulas se empiezan a transformar. Incluso los que estudiamos, les decía, en esta década, la mayoría de los salones tenían un escaloncito para el profesor, que este escaloncito se le denomina como cátedra, y es una representación arquitectónica del modelo tradicional, donde el maestro se ponía sobre el escalón porque él estaba por encima de los estudiantes y les depositaba generosamente el conocimiento. A varios de los salones de la facultad se les modificó este escalón para que nos situáramos en un plano de igualdad, donde en el salón pues ambos desarrollamos competencias, ambos aprendemos, y tanto profesor como alumno deben tener una armonía en el tema del desarrollo de las competencias, en este caso profesionales del abogado. Yo también les decía, me tocó quizá este proceso de transición, diría yo, por el periodo en que estudié. Y bueno, quisiera mencionar a la doctora Miriam de Los Ángeles Díaz Córdoba. Se da este fenómeno en la facultad que empieza a haber profesores de derecho, pero que ya sé que estudiaron posgrados en educación o incluso tenían las dos carreras, derecho y pedagogía, y son profesores y profesoras importantes que empezaron a permear, digamos, en los demás, a interesarse también, además de un estricto conocimiento jurídico, en el tema pedagógico. Entonces, mencionar a la doctora Miriam de Los Ángeles Díaz Córdoba, que fue una mentora para mí y tenía esta característica de los métodos activos, ¿no? Incluso para muchos de los otros compañeros profesores en ese entonces de la facultad era extraño, pues, que dentro de un salón hubiera escándalo porque la gente participaba, se movía, porque había un debate, una dinámica, ¿no? Un juego incluso. Porque, bueno, estamos muy acostumbrados a que calladitos, escuchando al profesor, ¿no? Entonces, este tipo de cambios fue, creo, bueno, una de las precursoras. También mencionar a la doctora Araceli Reyes, que cuenta también con estas características de una formación activa. Menciono algunos de los que me dieron a mí, les digo, seguramente son muchísimos los que omito y me disculpo por ello. Y la doctora Austria Barradas, que son, digamos, desde mi punto de vista, algunos de los representantes de este cambio de modelo tradicional a un modelo de competencias en la formación jurídica. Y me gustaría retomar pues, lo que ha pasado en este año, en el año 2020. Creo que hemos vivido un proceso de transformación sin igual en materia, pues en todos los aspectos, y en materia de formación jurídica, pues sin duda ha sido, ¿no? La Universidad Veracruzana, nuestra Facultad de Derecho, ha tenido que transitar totalmente a una digitalización del servicio educativo, y en ese entonces, bueno, empezar a utilizar las plataformas como Eminus, llevar a cabo eventos como el que tenemos ahora, que nos permite congregarnos pues, cada quien desde su sitio, y esto sin duda va a transformar la educación jurídica. O sea, lo estamos viviendo hoy en día, pero creo que aún cuando pase un año o dos y el tema de la pandemia quede un poco superado, estas transformaciones van a seguir en nuestra formación jurídica, porque ya nos hemos dado cuenta que mucho del uso de las tecnologías tiene sus ventajas y tiene sus beneficios. Incluso no solamente ha permeado en la formación jurídica, ha permeado también en el derecho en general, ¿no? Ya se han desarrollado reformas en torno al amparo digital. Ya desde antes había muchos procesos administrativos frente al Estado que se hacen a través de plataformas electrónicas. Y bueno, creo que esta es una nueva transformación, sin tomar en el uso político del concepto, una cuarta transformación de la pedagogía jurídica, que ahora pues se torna mucho más digital. Muchos de los profesores pues hemos tenido que actualizarnos y tomar en cuenta este aspecto de la digitalización en la formación jurídica. Y con esto termino esta reflexión, pues señalando que finalmente yo no creo que sea un tema de que cada nueva etapa supera la anterior y la debe dejar en el olvido, sino que finalmente va sumando algo que va perfeccionando nuestra formación como abogados. Es decir, nosotros, insisto, siempre vamos a tener un aspecto de formación teórico que podemos aprender mucho escuchando a un profesor, o sea, como el modelo tradicional. También vamos a aprender mucho siendo activos como un modelo pedagógico de competencias y llevando a cabo estudio de casos, análisis de reflexiones, etcétera.
De la misma forma, vamos a aprender en algún momento con algún mentor. Si a alguien le interesa el litigio, pues acercamos a un despacho. Si a alguien le interesa la técnica legislativa, acercamos a un asesor del Congreso o a un legislador. Si a alguien le interesa la procuración de justicia, pues con un juez, etcétera. Entonces, el proceso incluso del apostolado, el primero creo que todavía sigue vigente. Y este reto que ahora tenemos, que es digitalizarnos en todos los aspectos. Entonces, creo que todas estas etapas, que no creo que sean las únicas, seguramente alguien que haga una reflexión más profunda podría ampliar alguna más, pero creo que son 4 importantes en la evaluación jurídica. Y bueno, ya para finalizar, sin acaparar el tiempo que nos fue asignado, pues bueno, me interesaría plantear estas reflexiones en torno a lo que fue mi transcurso por la facultad. Como ya mencionaba, formé parte de la generación 1999-2003. Como mencionaban ayer, todavía tengo la nostalgia de haber revisado el diario de Jalapa y ver la lista ahí de los admitidos y de los no admitidos, ¿no? Que era que es un tema que hoy en día pues, seguramente ya no sería tan conveniente que se publicara como antes, ¿no? Esta transición a una facultad pues mucho más interesada en los temas académicos, como bien han comentado algunos de los ponentes, sí debemos conocer nuestra historia y saber que un momento nuestra facultad estuvo pues en cierta forma contaminada, tomada por intereses políticos, por grupos de choque, generando severos conflictos en nuestra facultad, incluso pues hasta cierto punto un desprestigio, un desgaste social de la figura del egresado de la universidad. Y creo que en mi etapa de transcurso por la facultad estábamos ya dejando atrás esta situación oscura y empezó a formarse el tema académico. No existía el llamado grupo de alto rendimiento, se empezaron a dar los concursos de derechos humanos, se eliminaron el tema de las quemas, de las bienvenidas, y bueno, a llegar a lo que tenemos hoy en día, que ha sido, desde mi punto de vista, recuperar el prestigio de la decana de las instituciones de derecho en el Estado, y bueno, tener una de las instituciones además más importantes del sur-sureste de nuestro país y que sin duda alguna los egresados de nuestra universidad pueden estar a la par de cualquier otro egresado de derecho en el entorno nacional, ¿no? Y como se ha demostrado en concursos, en egresados que pues, destacan en el campo profesional, etcétera. A mí la facultad me amplió mucho la visión del derecho porque yo entré pensando que derecho era litigar, ser litigante, ser abogado defensor. Y a través de mis maestros, también de su ejemplo, de su experiencia, de sus áreas de desarrollo, pues aprendí que el derecho es mucho más. Y una de las áreas que a mí me interesó precisamente fue la formación jurídica, la investigación del derecho, y pues me ha permitido eso llegar a formar parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y con mucho orgullo poder regresar a la facultad a llevar a cabo estos procesos de formación de muchos que fueron mis compañeros y mis maestros, llevarles procesos de formación, de actualización. Y como ya se mencionaba, también poder tener a cargo esta revista en la cual muchos de nuestros maestros de la facultad han participado y han enriquecido con sus reflexiones jurídicas nuestra revista del instituto, que es la revista Universos Jurídicos. Esto es lo que corresponde por mi parte. Muchas gracias por su atención. Agradezco al doctor Báez, un gran investigador y maestro, por su destacable participación. Finalmente, el doctor Saúl Cortés proyectará las constancias para hacer entrega a los participantes, a los panelistas que nos han hecho el honor de acompañarnos en esta mesa. Permitiré leer lo que dice el reconocimiento. Dice: Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorgan el presente reconocimiento a, integrando el nombre de cada panelista, por haber participado como ponente del coloquio 100 años de la Facultad de Derecho durante los días 14, 15, 16 y 17 y 18 de diciembre del 2020 a través de la plataforma virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, evento que tuvo una duración de 25 horas de trabajo. Firmando el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, director de la Facultad de Derecho, doctor José Lorenzo Álvarez Montero, coordinador académico, y la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Finalmente, agradezco al comité organizador de este coloquio,
al distinguido y muy querido doctor José Lorenzo Álvarez Montero por la invitación a estos festejos en honor a nuestra querida Facultad de Derecho. Y en nombre precisamente de los coordinadores de este coloquio, agradezco a los panelistas y al público en general por su presencia y participación. Los invito a que nos sigan acompañando en las siguientes mesas que se estarán presentando. Mi nombre es Adriana García y ha sido un placer el poder acompañarles el día de hoy, festejando los 100 años de nuestra honorable Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Larga vida. Un aplauso para todos, para toda la comunidad. Muchas gracias y buena tarde.